¿Está contento esta mañana? ¿Dios ha sido bueno con usted? ¿Habrá algún milagro de parte de Dios al lado suyo, sentado? O uno mismo, ¿verdad? Que es un milagro de Dios también sentado ahí. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no dedicarle, cómo no darle un poquito de lo mucho que Él nos ha dado? Y por eso estamos aquí esta mañana, porque sabemos que Dios ha sido fiel, sabemos que Dios ha sido bueno, sabemos que Dios no se queda con nada. Y por eso en esta mañana Dios nos va a hablar precisamente de que Él nos quiere dar todo. ¿Él nos quiere dar qué? Todo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no recibimos todo de lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué pasa cuando nosotros creemos merecer cosas creemos que somos lo suficientemente dignos de recibir cosas de parte de Dios, pero no pasan, no suceden? Quiero que me acompañes a 2 de Corintios 9. Y ya que estemos todos en 2 de Corintios 9, me dicen amén para decirles a qué versículo nos vamos a ir. Amén. 2 de Corintios 9, 6. Y dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que ¿qué? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿generosamente qué? También segará. Y vámonos a Gálatas 6, 7 para hacer ahí una... Amén. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis. Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú le podrás decir a quien quieras, a tu prójimo, a tu próximo, a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, a tu familia, que tú eres, que tú haces, que tú dices, que tú siembras. Pero la palabra de Dios nos dice esta mañana: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Y en la medida en la que tú estés sembrando, va a ser en la medida en la que Dios va a dar. ¿Por qué? Porque las leyes así operan. Así se aplica y es para todos. No importa si eres alguien con mucho poder adquisitivo, que seas un empresario o un hombre próspero, o que seas alguien que en su momento podrás pensar o decir que no tienes nada, cuando por la gracia de Dios hemos ido aprendiendo que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Amén. Entonces esas personas o esas mentes en las cuales están: no tengo nada, me falta todo, soy pobre, no esto, no esto otro. Quiero decirte algo esta mañana: si tienes a Cristo, no te falta nada. No te falta nada. Y en esa verdad y en esa convicción es la que Dios quiere que nosotros podamos caminar. Pero lo que voy es de que sea alguien con dinero, sea alguien sin dinero, si siembran la misma cantidad de semillas en el mismo suelo, van a recibir lo mismo. No importa si el que siembra es morenito, no importa que el que siembra está güerito y de ojo de color. Si siembran la misma cantidad de semilla,
van a recibir el mismo volumen de cosecha. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son para todos y no hay excepción. Dios no es un Dios racista. Dios no hace distinción de sexo. Para que tú puedas ver el poder y la gracia de Dios manifestada en tu vida, necesitas empezar a sembrar. Y Dios, como te decía, aparte de que no hace acepción de personas, Dios no es injusto. Dios no es que escuche a la más bonita o que Dios escuche al más guapo o que Dios nada más escuche al güerito, como te decía, y no quiere escuchar al negrito porque siempre lo matan al principio de la película. No. Dios no tiene favoritos. Eso es algo que tenemos que aprender y tenemos que entender. A lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, pero esta mañana por algo Dios nos lo quiere recordar. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Eso es lo que Dios tiene. Dios tiene íntimos. Dios tiene gente, tiene corazones que lo buscan de todo corazón, que se meten con Él, que pasan tiempo con Él, apartados en la intimidad en su casa, en la intimidad de una oficina probablemente, en la intimidad de un baño, porque a lo mejor estás en la escuela, pero Dios tiene íntimos. Así que si tú no siembras nada, perdóname que te lo diga, si no siembras, no vas a cosechar nada. Y yo sé que a lo mejor esto te puede sonar muy obvio, podrás decir, pues sí, si no siembro no recibo. Pero quiero que sepas que aún todavía en la actualidad hay jóvenes, hay adultos, quienes no han dado nada por Dios y aún así le oran, le suplican, le exigen y están duro y dale y no ven cosecha en su vida. Si en el mundo natural no hay cosecha para el que no siembra, ¿usted cree que en el mundo espiritual pudiera haber algo para alguien que no esté sembrando? No. Pero sí somos muy buenos para exigir. Y sí somos muy buenos para pedir. Y sí somos muy buenos para reclamar. Pero quiero preguntarte esta mañana, ¿qué has sembrado? ¿En dónde estás sembrando? ¿En quién estás sembrando? Y la palabra de Dios nos va mostrando y nos va enseñando y nos va llevando a donde nos muestra que tu cosecha o mi cosecha va a estar en proporción a lo que tú y yo sembremos. Porque su palabra lo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Entonces en esta mañana la pregunta para todos nosotros sería, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Y fíjate lo que te voy a decir. Si yo te pregunto, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Y tú en ese momento no activas un pensamiento de un anhelo y te quedas dando vueltas, a ver, chiva, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque te has permitido, porque Dios no lo hace, tú te permites llevarte a una condición o llevarte a un lugar, a un extremo, en donde ni siquiera de manera personal tienes un anhelo. ¿Cuáles son los sueños y cuáles son los planes que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿Cuáles son los sueños
¿Cuáles son los planes que Dios ha sembrado en tu corazón? Si los tienes, qué bueno. Si no los tienes, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué siento que no has depositado en mí eso? Porque quiero decirte algo. El Señor nos ha llamado a una vida con propósito. El Señor nos ha llamado a vivir una vida en victoria. El Señor nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. El Señor nos ha llamado a vivir una vida plena en libertad, nueva. Y yo quiero decirte que el Señor tiene planes y sueños y propósitos para tu vida. Que no los escuches, que no los sientas que Dios te esté hablando, que te esté tratando, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Entonces, para aquellos que en su momento digan, sí, yo sí he sentido que Dios me ha mostrado un plan o que Dios me ha dado un sueño, ¿qué has estado sembrando tú en esos planes y qué has estado sembrando tú en esos sueños que Dios ya ha puesto en ti? ¿Cómo quieres ver, cómo queremos ver un fruto cuando ni siquiera hemos sembrado una semilla? ¿Cómo quieres ver que algo empiece a fluir, que algo empiece a caminar, que algo empiece a funcionar, si ni siquiera tú has puesto lo que te corresponde hacer? Siembra semillas con conocimiento, cuida el campo y te va a producir una buena cosecha. ¿Y por qué te lo digo? Porque ningún campesino siembra una semilla y se va y se aleja y se olvida de que esa semilla fue sembrada y se olvida de su campo. No. ¿Qué hace el campesino cuando siembra? Cuida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que produzca. ¿Que produzca qué? Que produzca una buena cosecha. Así que nuestra necesidad primeramente de reconocer delante de Dios nuestra situación. Si siembras amor, si sembramos amor, pues hay que cuidarlo. Amén. Hay que regarlo. Si siembras palabra, hay que cuidarla. Hay que regarla. Porque no se trata solamente tampoco de ir y sembrar una semilla e irte, sino se trata de ir, sembrar, permanecer y perseverar en ese plan y en ese propósito al cual fuiste llamado por parte de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa es muy importante dentro de esto? Que tú y yo podamos entender que nos es necesario respetar, como lo hace el campesino, como lo hace el granjero, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien, a un campesino, a un granjero, que sembrara un domingo una semillita y que ya el lunes quisiera estar cosechando? Yo me acuerdo mucho cuando estaba meditando y cuando Dios me estaba dando esto, me acordaba mucho de Paquito, porque en la escuela les dan un frasquito y como a todos les dan el frijolito y que lo pongas en el algodoncito y que le pongas en agüita, y te dicen en la escuela, le dicen los maestros que ese frijolito va a empezar ¿a qué? Va a empezar a crecer y le van a empezar ramitas y va a empezar. Entonces llegó Paquito, papá, hay que hacer esto, y pues la mamá y tú y yo y ahí estábamos y nada más lo acabamos de poner en el algodón, ya estaban Paquito y Gabriel y Pablo. Ya estaban. Y le decía Paquito a Gabriel,
ahorita va a empezar a crecer, Gabriel. Y Pablo ahí estaba también. Paquito, ¿qué? Paquito. Y pasaban 2-3 minutos y iba Paquito, oye papá, pues no crece nada. Oye papá, ¿cuándo va a crecer? No, hijo, pues hay que esperar un tiempo en el cual hay que cuidar ese frasquito, hay que darle a ese frijolito lo que ese frijolito necesita para que el frijolito pueda empezar a hacer para lo que fue puesto ahí. Pero así como Paquito, muchos de nosotros desafortunadamente traemos una ofrenda un domingo por la mañana a las 11 y buscan de alguna manera que al día siguiente, en el lunes, ya todo esté resuelto, ya todo esté hecho, ya todo esté listo, ya por alguna razón levantar el colchón y ver ahí mucho dinero que probablemente es lo que tú piensas que necesitas, cuando en realidad lo que tú necesitas no es dinero, sino necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida y la presencia de Dios, para que de esa manera Dios pueda actuar y Dios pueda ejercer su señorío en tu vida y en mi vida, y de esa manera tú puedas entender que teniendo a Cristo no necesitamos nada, y que Dios es fiel y que hasta el día de hoy Dios se ha encargado de darte un techo, que hasta el día de hoy Dios se ha encargado de poner alimento en tu mesa, que hasta el día de hoy Dios te ha dado que vestir, que hasta el día de hoy Dios ha provisto lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas para que puedas llevar una vida agradable a sus ojos. Por eso le decía el salmista al Señor: Señor, no me des tanto como para que ¿qué? Para que me vaya a olvidar de ti, Señor. Pero tampoco me des tampoco como para que ¿qué? Para que vaya a renegar de ti. Y termina diciéndole: Señor, solamente dame lo justo. Y yo quiero preguntarte algo esta mañana. ¿Tú crees que Dios es injusto? ¿Tú crees que con lo que tienes ahorita actualmente es algo justo con lo cual tú puedes vivir? ¿Amén o no amén? Se vale querer más, pero hay que trabajar. Se vale querer más, pero pues hay que sembrar. ¿O no amén? Porque si no estaríamos como Paquito, que echamos el frijolito al tarrito y le ponemos el algodoncito y le ponemos agüita y ya quiere ver un fruto inmediato, ya quiere ver un resultado inmediato. Pero Paquito es un niño y le doy gracias a Dios porque a un niño le puedes explicar y el niño te va a entender que lleva un proceso y que hay que ser pacientes y que hay que esperar. Dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? ¿O no? Dicen. Pero en Cristo todo es diferente. Pero en Cristo somos unas nuevas criaturas, amén. Entonces a un hijo de Dios sí se le puede decir y explicar: las cosas no funcionan como tú antes creías que funcionaban. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y todavía Dios se va aún más allá y te dice: yo haré un camino nuevo donde tú ni siquiera te imaginas que había brecha. Es sano y será muy bueno para nosotros poder entender y poder descansar en que el Señor tiene un tiempo de siembra y en el Señor hay un tiempo de cosecha.
Porque somos bien dados, como te decía, a que casi estamos así, Señor, sí, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo, amén, y ya. Y ya lo quieres ahí. Y ya quieres abrir tus ojos y ver tu milagro, quieres ver tu petición, pero tienes que entender, tenemos que entender que Dios es un Dios de tiempos, que Dios no es injusto y que Dios no te va a soltar un Ferrari si no sabes ni andar en bicicleta. Dios no te va a soltar el carro que más te guste si todavía no sabes andar en triciclo. No nos lo va a soltar, no me lo va a dar. ¿Y sabes por qué te lo comento? Porque a veces le pedimos a Dios cada cosa que ni sabemos lo que le estamos pidiendo realmente. A veces en nuestra angustia, a veces en nuestra desesperación, vamos, llegamos, clamamos y abrimos y decimos, pero ni sabemos realmente lo que estamos pidiendo. Pero quiero decirte algo esta mañana. Dios dará y Dios hará en su tiempo perfecto. Dios hará en su tiempo y hará conforme a lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí. Dios no te va a dar caprichos, Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar lo justo. Y le puedes decir al Señor, Señor, te pido que me enseñes a vivir con lo que tú has considerado justo, necesario y suficiente para mi vida. ¿Sabes? Porque si no lo hacemos, si no se lo dices, vas a tener un problema. Vas a querer vivir y vas a seguir esperando algo que a lo mejor Dios no te va a dar por una simple y sencilla razón. Porque lo único que haría sería alejarte de Él. Lo único que haría sería que te perdieras y Dios no quiere eso para sus hijos. Amén. ¿Sabes? Cada semilla se reproduce a sí misma. Si un campesino quiere naranjas, él no va a plantar semillas de manzana, dado que cada semilla se reproduce a sí misma. Por eso dijo Dios, produzca la tierra hierbas, plantas que den semillas y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y dice, y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas según su especie, árboles frutales cuyas semillas están en su fruto según su especie. Y dice, y vio Dios que esto era bueno. Amén. Así que si tú quieres bendición de parte de Dios, tienes que sembrar bendición. Porque cada semilla se reproduce a sí misma. Así que si en un momento dado tú quieres respeto, tú quieres que te respeten, ¿qué tienes que sembrar? Tienes que sembrar respeto. Tú quieres amor, ¿qué tienes que sembrar? No se oyó. O sea, a lo mejor muchos ya van a estar, con razón mi vieja no me está haciendo las tortillas. O con razón mi gordo nada más llega y prende la tele. Si tú quieres perdón, tienes que sembrar. Perdón. Cada semilla se reproduce a sí misma. Amén. Pero mucho cuidado. Que no se siembre cizaña, que es la semilla del diablo, ¿verdad?
que no le siembres cizaña, que es la semilla del diablo, esa semilla que puede ser rebeldía, esa semilla que puede ser desobediencia, esa semilla que puede ser iniquidad. Porque muchos cristianos se confunden de semilla y sin darse cuenta empiezan o empezamos a sembrar una mala semilla. Y esta semilla no viene de parte de Dios. ¿Usted cree que de parte de Dios vengan los celos? ¿Usted cree que de parte de Dios venga la contienda? ¿Usted cree que de parte de Dios venga la disensión? No. ¿Qué dice la Biblia? Quien es sabio y entendido, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Acompáñame a Santiago 3:13. Y lo vamos a leer todos juntos, lo que acabo de decirles. Santiago 3:13. Me dicen cuando ya estemos ahí todos. Amén. ¿Cómo dice que dice? En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, ¿y qué? Y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay y toda obra perversa. Entonces, así como hay buena semilla, también hay una semilla que no viene de parte de Dios, y también hay una semilla que en su momento nosotros, por ignorancia o con toda la alevosía y ventaja del mundo, porque nos sentimos en su momento ofendidos, también sembramos. Entonces, si sembramos rebeldía, si sembramos iniquidad y si sembramos mentira, ¿qué vamos a recibir? Proverbios 22:8. Amén. Proverbios 22:8. Cuando estemos ahí me dicen amén. Dice, el que ¿qué? El que sembrare iniquidad, segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Comeréis fruto, vamos a Oseas 10. Amén. Oseas 10, 13 y 14. Amén. Dice, comeréis fruto, ¿de qué? Comeréis fruto de mentira. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Fíjense cómo la palabra de Dios recalca así porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. O sea, porque tú confiaste en lo que tú creías
y porque tú confiaste en tus propias fuerzas, dice, por tanto, tu pueblo se va a levantar en alboroto. ¿Quién puede ser tu pueblo? ¿O quién es tu pueblo? De entrada, mi familia. De entrada, si yo no busco la dirección de Dios, si yo no siembro en mi casa el que Dios sea valga la redundancia, el Señor de mi casa, de mi vida, de mis pertenencias, si yo no le entrego al Señor todo, yo solito por creer lo que yo quiero, por creer que por donde yo me quiero ir está bien y por creer que yo no necesito de Dios porque fuerzas, porque conozco gente, porque si no, si se me poncha el carro, le hablo a un amigo que tiene un gato así muy padre y lo levanta, ¿no? Dice, por tanto, tu pueblo se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. La iniquidad significa maldad e impiedad, rebeldía y desobediencia extrema. Alguien que se ha salido del camino, una perversión de la verdad, doblar la rectitud a una desobediencia deliberada. Si habéis arado impiedad y cegaste iniquidad. Pero por eso Dios nos alerta y por eso Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad nos recuerda y nos dice, hijo, siembra buena semilla para que tú puedas producir una buena cosecha. Dé a Dios lo mejor y siembre sus mejores semillas en la parcela de Dios. Dale a Dios lo mejor de ti. Siembra en Dios todo lo que eres y todo lo que tienes. Y Dios dará una buena cosecha para tu vida. Amén. Y volvemos a lo que platicábamos. Queremos que Dios nos dé, pero nosotros no le queremos dar a Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no honramos la promesa de Dios para nuestras vidas. Con mucha tristeza, y no lo digo de todos, pero en ocasiones vemos cómo a la hora de pedir apoyo, y le doy gracias a Dios porque en esta congregación no se pide apoyo que te digan, tienes que dar tanto dinero, ¿no? Cuando existe una necesidad en medio de la iglesia, cuando existe una necesidad en medio de la congregación, como la es lo que se está haciendo ahorita para los dormitorios, empezamos a hacer actividades para sacar fondos y se hace con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser de bendición. ¿Amén? ¿O no lo hace por eso? ¿Sí o no? Entonces, cuando se pide de repente apoyo, y fíjese, el apoyo se pide en especie muchas veces, como lo hicieron en esta ocasión, donde nos hablaron de cuánto era lo que se necesitaba para la obra, de cuánta cantidad de cemento, cuánta cantidad de bloc, de varilla, lo que fuera. No te están diciendo tienes que dar esta cantidad, simplemente nos invitaron a hacerlo. Pero mucha gente yo la veía con cara de, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Y nunca falta quien, aparte de estar inconforme en ocasiones, esté señalando, esté juzgando, esté criticando, esté hablando, que si nada más siempre son los mismos, que por qué si los demás no, tú sí, o por qué si yo sí doy, aquel no. Y yo quiero pedirte un favor. Si Dios puso en tu corazón apoyar la obra, no juzgues. Si Dios puso en tu corazón apoyar la obra porque tú sabes que lo que se está haciendo es bueno y tiene un propósito para la obra de parte de Dios, no señales. Si Dios puso en tu corazón sembrar
No hables, no murmures. ¿Por qué? Porque lo que se hace con amor no duele. Y lo voy a volver a repetir, lo que se hace con amor no duele. No duele. Y si a ti te duele, entonces no lo estás haciendo con amor. Cuando lo haces por amor, no te fijas. Y si te duele dar, pídele a Dios que te revele que te es necesario sembrar en la obra y en el reino. Porque de la misma manera en la cual tú fuiste consolado, de la misma manera en la que a ti se te recibió, de la misma manera en la que a ti se te atendió, otras almas necesitan de eso mismo que tú recibiste. Amén. Y no estaríamos cumpliendo nuestro propósito como iglesia, como pueblo, como hermanos, como congregación, como comunidad, si no buscamos estar en las mejores condiciones posibles para ser efectivos en la obra de Dios. ¿Amén? ¿O no? Y te puedo asegurar algo, Yo le doy gracias a Dios porque Dios me prestó a mi papá como papá, Pastor Paco, y le he aprendido infinidad de cosas. Y le pido a Dios que me dé la gracia de aprenderle muchas más. Pero desde que yo tengo uso de razón, cuando llegábamos con él a quejarnos de lo que fuera en la escuela, en el trabajo después, o incluso aquí en la congregación, en la vida, si la razón no nos asiste, se ponía y nunca se ha puesto de nuestra parte. Nunca. Y de la misma manera les puedo yo decir que nadie en la congregación se queda con un 5. Nadie. Lo que se da para la obra se siembra en la obra. Pero sí queremos que el salón, que el templo esté lleno de gente, que esté lleno de jóvenes, que esté lleno de adultos, que entreguen sus vidas. Queremos tener campamentos bien padres, queremos tener conferencias bien bonitas, queremos tener cenas para matrimonios acá a todo dar, todo bien, ministerios grandes, ministerios acá con toda la mano, pero no queremos sembrar. Nos cuesta sembrar, nos duele sembrar, no estamos acostumbrados a sembrar. El aire acondicionado consume luz. Las sillas donde estás sentado, le das gracias a Dios por las sillas en las que estás sentado. Colchonaditas, ¿verdad? Bonitas, a gusto. Unos hasta se duermen. ¿Sabes qué cuestan? ¿Sí sabes qué cuestan? ¿Que cuesta mantenerlas? ¿Que cuesta limpiarlas? El equipo de sonido cuesta, los instrumentos cuestan, los hermanos que vienen de otros ministerios a bendecirnos también comen, también gastan gasolina y ¿sabes qué? Ellos viven de y viven para la obra. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por un hermano que viene de afuera? La verdad. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? ¿A cuántos Dios nos ha hablado a través de un hermano que viene de afuera? Y cuando a veces decimos, se va a levantar una ofrenda especial para el hermano, le estamos diciendo, el que en su corazón disponga sembrar para la obra, lo puede hacer. Y muchos piensan o dicen, pues yo ya di mi diezmo, yo ya eché ahí la ofrenda. Al César lo que es del César y a Dios, al Señor lo que es del Señor. Amén. Al Señor sus diezmos y al Señor sus ofrendas. Pero si yo estoy convencido de que la buena obra se está haciendo y que hay hermanos que están trabajando para la obra y está en mí el poderlos bendecir y está en mí el poder sembrar,
lo voy a hacer. Pero no. A mí nada más me gusta venir, sentarme, estar en el airecito, gozarme en la alabanza, que se escuche bien el sonido, pero no siembro. No estoy diciendo que nadie siembre, no me malinterprete. Mi punto simplemente es de que si Dios de alguna manera nos está hablando, si Dios de alguna manera nos está incomodando, es sano que le podamos decir a Dios: Señor, ¿por qué? Señor, muéstrame, Señor, enséñame. Y así como le dijo el hombre a Jesús: ayúdame a creer más, Señor, enséñame y ayúdame a sembrar. Amén. Por eso nuestra necesidad como congregación de aprender a sembrar. Por eso nuestra necesidad como congregación de poner ya por obra esa siembra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Porque Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad le ha placido ir abriendo más ministerios dentro de la congregación, abrir un instituto bíblico que era un sueño que los pastores tenían, pero que igual era un sueño que se tuvo que sembrar en oración, que se tuvo que sembrar en meterse con Dios para que Dios en su tiempo diera una cosecha después de ¿cuántos años? Más o menos. 30 años. Imagínense que usted el domingo le diga: Señor, pues necesito una lana, Señor, porque traigo ahí unas necesidades. Y esas necesidades es comprarse un reloj nuevo, esas necesidades es comprarse un pantalón que le gustó. Y ya después de 30 años el Señor ya te da para tu pantalón. No, Señor, pues ya. 30 años en los cuales nuestros pastores estuvieron sembrando. 30 años en los cuales su desánimo no cayó, sino que su confianza seguía puesta delante de Dios, entendiendo y aceptando que la voluntad de Dios y los tiempos de Dios son tiempos perfectos. ¿Queremos seguir creciendo? ¿Queremos seguir creciendo? ¿Queremos seguir saliendo? ¿Queremos seguir alcanzando? Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Pero nuestra necesidad más grande, ¿cuál crees que sea? Me encantan los retiros cuando llega el tiempo de la liturgia, porque tenemos la oportunidad de poder pedir perdón y tenemos la oportunidad también de ¿qué? De ser perdonados, ¿verdad? Pero si lo recuerdas bien, dentro de ese tiempo hay un momento en el cual uno se tiene que ¿qué? A sí mismo. Se tiene que perdonar, ¿verdad? A sí mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no habíamos entendido o no sabíamos que para que podamos vivir y accionar en libertad, nos es necesario también a nosotros mismos perdonarnos para poder ser libres, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos en nuestra mente pensamientos de derrota. Tú mismo eres el que te pones pensamientos de desánimo. Tú eres el primero o la primera en decirte que no puedes. Tú eres el primero o la primera en decirte que hay alguien mejor. Tú eres el primero o la primera en decir eso no es para mí. Tú eres el primero o la primera en decirte no, es que yo soy muy poca cosa para eso. Y a eso no te ha llamado Dios. Por eso nuestra necesidad, tu necesidad, mi necesidad más grande y más importante es sembrar en mí. ¿Y cómo voy a sembrar en mí? ¿Cómo crees? Metiéndome con Dios, buscando de Dios,
¿Qué cosecha más hermosa es la paz de Dios? Amén. ¿Cuántos han experimentado, cuántos experimentan la paz de Dios? ¿Qué cosecha tan más hermosa? Pero tuvo que haber un tiempo de siembra, porque su palabra nos dice, tú guardarás, ¿en qué? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cosechamos paz cuando sembramos perseverancia, cuando sembramos dependencia total a Dios, cuando sembramos fe y Dios se encarga de darnos una cosecha buena y agradable a nuestras vidas. Porque es tan fácil que todo lo que Dios ha preparado para nosotros, es tan fácil que todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros se pueda perder en 2 segundos, cuando la paz de Dios primeramente no gobierna nuestro ser. En 2 segundos puedes echar por la borda, en 2 segundos puedes echar a perder algo, porque primeramente en tu interior no había paz, y cuando no hay paz no hay contentamiento, y cuando no hay contentamiento estás en un estado en donde quien te controla son tus emociones, te controla tu entorno, te controla el ambiente, y en ocasiones decimos y hacemos lo primero que se nos viene a la mente y accionamos por impulso. Y en el mejor de los casos, abrimos nuestra boquita y aventamos, diría mi papá, sapos y culebras. Y hay otros que no se contienen, u otras que no se contienen, y empiezan a agredir físicamente. ¿Por qué? Porque no hay un dominio propio. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser está vulnerable. ¿Por qué? Bien fácil. Porque no me he dedicado a sembrar lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha aconsejado hacer. Así que cuando tú te encuentres en una situación en donde, ¿por qué me pasó esto? Inmediatamente ponte a pensar, ¿estoy sembrando ahí? ¿Me estoy enojando bien rápido? ¿Qué estoy sembrando? ¿Me estoy desesperando bien rápido? ¿Qué estás sembrando? ¿No estoy siendo tolerante con mi familia? ¿No estoy siendo tolerante en mi trabajo? ¿No estoy siendo efectivo? ¿Qué dejaste de sembrar y qué empezaste a sembrar? ¿Quiénes dejaron de ser tus compañeros de siembra y con quiénes te empezaste a juntar ahora para sembrar? Por eso, confiadamente nosotros podemos venir delante de Dios y decir, muéstrame, Señor, enséñame. Señor, ok, ya estoy metido en la dificultad, pero en medio de esta situación, ¿cómo puedo glorificar tu nombre? ¿Cómo puedo darte gloria? ¿Cómo puedo honrarte, Señor? Y empiezas a sembrar algo diferente a lo que habías estado haciendo. Es tan importante y es tan necesario que entendamos que si primeramente yo no siembro, no podré recibir a aquello que Dios tiene ya preparado para mí.
me es necesario entender y reconocer que el que siembra escasamente, segará. Y el que siembra generosamente, segará. Y algo bien importante, dice el Señor, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, amén. Porque Dios es fiel, amén. Porque Dios es justo, amén.